Buenas noches, exploradores. Bueno, como ya sabíais por vídeos anteriores, esta semana íbamos a tener un invitado muy especial, a Roland Monroy, especialista en lengua prehispánica. Y bueno, se ha venido desde Barcelona para estar con nosotros y para hablarnos de su nuevo libro. ¿Y por qué viene hasta aquí? Pues porque tenemos las estelas del suroeste. Y bueno, hemos aprovechado que estamos con él para que nos hable un poquito de lo que él ha averiguado sobre estas estelas, lo que él ha interpretado, y hemos ido hasta el museo con él a verlas. Las veremos juntos y las analizaremos más en profundidad. Así que, como dijimos en vídeos anteriores, esperamos que hayáis preparado vuestros apuntes, vuestros signarios, y que estéis con nosotros durante esta aventura. A ver, Roland, háblanos primero un poquito de tu libro. ¿Dónde lo tienes? No lo veo. Lo tengo aquí. Señalalo a la gente. Explícanos un poquito. Pues mi libro decidí escribir sobre los nombres de personas. Se llama, bueno, ya lo veis, Antropónimos Iberos. Un nombre muy cortito y fácil de recordar. Por eso escogí este título. ¿Por qué hablar de los nombres de los íberos? Porque son nuestros ancestros, pero que están muy olvidados. Decidí investigar los topónimos y los antropónimos y los teónimos, pero me he especializado en los onomásticos porque es lo que está más investigado. Y al ser lo más investigado es lo que da también más base, ¿no? Entonces he usado una base de datos que se llama Hesperia. En esta base de datos es la que usan los especialistas en epigrafía, Javier Velaza, Joan Ferrer i Jané, Víctor Sabaté, Joaquín Gorrochategui, todos los especialistas en lenguas prehispánicas utilizan esta base de datos, que justamente la escritura del sudoeste no está actualizada en ella. Entonces, para introducir en el libro los nombres en escritura del sudeste he tenido que leer artículos y consultar estelas de libros, por ejemplo, de Maluquer de Motas, que tiene calcos donde se ven estas escrituras del sudoeste. Es una escritura muy difícil porque aún no hay un consenso en algunas sílabas. Digamos, el alfabeto es un alfabeto silábico donde las vocales A, E, I, O, U son fijas. En todos los alfabetos semisilábicos que tenemos en la península ibérica es igual. Las consonantes también son fijas, la L, M, N, R, S y las dos tipos de S, la S sorda y la S sonora, pero las sílabas, esas varían. Y esas sílabas que varían, data, dt, dt, en el sudoeste nos generan una especie de, digamos, dualidad que no tenemos clara. No sabemos si pone tetunae o pone tedunae. No sabemos si pone acoolion o pone abolion, por decir algo, para una comparativa. Entonces, claro, esto es uno de los mayores retos que tenemos a partir de ahora, ¿no? Y creo que todos los especialistas, lo primero es estas cinco sílabas que no están claras en la escritura del sudoeste, aclararlas. Ahora además tenemos el nuevo alfabeto del turuñuelo que ha aparecido, donde también es un alfabeto silábico, y tenemos además signos o letras nuevas, y estas letras nuevas en cinco sílabas no están nada definidas, y esto es un trabajo que quedará por descubrir si aparecen textos. Si no aparecen textos, pues estamos con una información muy limitada. Como esta escritura del turuñuelo deriva del alfabeto de Espanca, que también es semisilábico, y no aparecieron textos, sino que simplemente apareció el alfabeto de Espanca y se considera la escritura más antigua de toda la península ibérica, pero al mismo tiempo no tenemos escritos para poder saber exactamente en qué cronología estarían estos escritos. Lo que sí que sabemos es que la pizarra del turuñuelo, que usa una variante del alfabeto de Espanca, se utiliza a mediados del siglo V, con lo cual a mediados del siglo V
una variante del alfabeto de Spanca sigue usándose, sigue en uso. Y eso es importante porque si es la escritura más antigua, la de Spanca, la del algarve portugués, que está en la parte sur de Portugal, quiere decir que se utilizó una variante en casas de Turuñuelo a mediados del siglo V, y eso también es interesante. Lo que pasa, Rubén, es que las otras estelas del Museo de Badajoz están escritas en signario del sudoeste, que es una variante, es otro sistema de escritura. Es el signario que utilizan en Béjar, en Faro, en las zonas de Portugal, en la edad del hierro. Fíjese, yo percibo, mejor dicho, hablo desde un punto de vista personal, que realmente en el sur hay como 3 alfabetos. Estaría el más asociado a los turdetanos, o conocido como tartésico, el registro moreno. Viene más tarde. Están también luego el de suroeste como tal y el de Spanca. Sí. O sea, tendríamos 3 alfabetos en el suroeste. En el suroeste exactamente hay 2. El de Spanca, bueno, o 3. El de Spanca, el del Turuñuelo, que es una variante de Spanca, y el signario del sudoeste, que se llama escritura del sudoeste. Serían 3, pero serían estas. El turdetano es posterior, cuando acaba, digamos, la cultura tartésica, que desaparece la escritura turdetana, pero creo que no pero es... Pero le llaman tartésico, vamos, así lo bautizó Moreno. También es verdad que hace ya 100 años de eso sí también. Sí, tartésico, y de hecho Celestino, el director del yacimiento del Turuñuelo, propone llamar tartésico a todo, cuando realmente no se tendría que llamar tartésico a todo tampoco. Pero sí que hay una influencia. Al fin y al cabo hay mucha influencia y se mezclan varias culturas. Sí. Y aparte hay como capas de trazos que vamos viendo realmente repetirse que en todos lados. Claro, lo que yo entiendo desde mi punto de vista es que la cultura tartésica, para decirle de alguna manera así, que engloba también la escritura del sudoeste, la de Spanca y todas estas, para mí son del mismo grupo ancestral, digamos, la del bronce, el grupo de Atalaya, y proveniente de más antiguo del megalitismo atlántico, con lo cual tienen unos vínculos más antiguos, ¿no?, que nos vinculan con ese megalitismo atlántico, pero en la parte de Portugal, en la edad del bronce, el grupo se llama Grupo de Atalaya, y ese grupo de Atalaya engloba Huelva, Sevilla, todo lo que es el Algarve portugués, es decir, era el mismo grupo cultural. Entonces, no es de extrañar que, aunque hayan variantes de lenguas o tal, y de escrituras un poco divergentes, pero bastante similares, esa escritura es la que influye, se puede decir, a toda Andalucía y parte de Badajoz y una parte de Cáceres. Sobre todo del río hacia el sur, principalmente, del Guadiana hacia el sur. Influye todo, sí, claro. Lo que es escritura, lo que tenemos en Badajoz es poquitas. Son, creo que solamente 4 expuestas, 4, y la pizarra que no estaba expuesta, que está en estudio. Pero bueno, que del sudoeste 4. Más el plato, que sale solo una en escritura al sudoeste y otra que parece estar en ibérico, porque hay unas letras que son los que cuadran cuando los hemos puesto aquí en casa, lo que cuadra. Bueno, de todas maneras, luego ahora lo hablaremos, lo del plato es muy interesante. Sí, porque además, viéndolo en el ordenador, realmente encontramos unas runas que a nosotros nos han parecido que han podido pasar desapercibidas un poco, al estar como muy abateado todo. Sí, es así la que viste. Y como que se ve muy mal, sí. Hay una inscripción, la de Tetuná, en el plato de los búhos, que se ve clarísima. Lo que pasa que lo que hablábamos, que las sílabas te, de, tu, du, es decir, podemos leer Dedunae, Tetunae o Tedunae, que yo creo que es más bien Tedunae, en vez de du o tetu, porque son las sílabas las que nos hacen confundir y las que nos dan una lectura que tenemos que después buscar cuál es la que se aproxima. ¿Lo hablamos ahora o luego? Lo del plato de los búhos. Como quieras, si quieres, cuando lleguemos luego ya al plato. Vale, sí. Curiosidad. Vale. Si quieren, podemos ir empezando por estelas. Empezamos por explicando las estelas. Vale, la primera que vimos en el museo creo que es la estela de Capote, de Higuera la Real.
Vale. En escritura del sudoeste, Pues todas, espérate, todas, algo que decías desde el vídeo de la estela. que todas las estelas del sudoeste se escriben de derecha a izquierda. Normalmente van resiguiendo el borde de la estela. Como en espiral, van entrándose hacia adentro, incluso algunas. En la parte de Portugal, por ejemplo, en Mesas de Casteliño, tenemos estelas que utilizan el bustrofedón, es decir, que resiguen todo lo que es el parámetro de la estela y después utilizan al medio unas líneas donde van en escritura. Es decir, esto se encuentra mucho en la cultura griega, en los etruscos, en los hititas, incluso en los fenicios. Pero vamos, en los fenicios yo no he visto ninguna estela, pero es lo que está escrito. En los griegos sí, el bustrofedón, es una técnica que es de aprovechamiento de la estela y van resiguiendo los bordes. En la de Medellín, que está rota y muy rota, muy deteriorada, que se encontró en el suelo de la tumba de la necrópolis de Medellín, esa parece que también va resiguiendo el borde de la estela. ¿Vemos el vídeo entonces? Sí. Pues vemos el vídeo, comentamos la estela en el museo y volvemos para rematar con Roland y nos dejáis en comentarios, bueno, vuestras opiniones o lo que vosotros pensáis de la estela, lo que hayáis también interpretado. Hasta ahora. Hasta ahora. Estamos en el Museo de Badajoz para interpretar la escritura del sudoeste, que está en solo 3 estelas de guerrero reaprovechadas. Quiere decir, estas estelas de guerreros son de finales de la Edad del Bronce, donde se representan unos guerreros con cascos con cuernos, carros esquematizados tirados por caballos, algunos llevan armas, espadas, escudos, liras, etc. Estas estelas son anteriores, son más antiguas, son de finales del siglo VIII, cuando se acaba la Edad del Bronce. Y la gente que escribe en Signario del Sudoeste, que parece ser un desplazamiento poblacional desde la zona del Algarve portugués, Faro, Béjar y todas estas zonas, reaprovecha estas estelas de guerrero anteriores para escribir en su lengua tartésica. Y escriben con este signario del sudoeste, que también encontramos en Faro, en Béjar, como hemos dicho, y en varios lugares de Portugal. Entonces, la transcripción, esta estela es de Majada Honda, de Cabeza del Buey. La referencia al museo es D6902 y la transcripción es Q, una parte que está rota, que el lauqueis anarquene. Esta letra A no sale en la estela, pero yo la pongo entre paréntesis porque pienso que tendría que ir, porque la palabra anarque o anarquene, anarquenai, anarquenti son fórmulas funerarias en todas las estelas del suroeste, de estas que he nombrado, Faro, Béjar, etc. Entonces, podríamos hacer una reconstrucción quitando la redundancia vocálica del I, de la I, de la E, y entonces leeríamos Ikei, como en la estela de 760, que veremos después. La interpretación sin redundancia vocálica sería Kiu, un fragmento roto, y Kei, lauqueis, anarquene. Esta E final tampoco sale en la estela, con lo cual leeríamos anarquén y reconstruimos con la E porque sabemos que es una palabra funeraria, con lo cual sabemos que esta inscripción estaba dedicada a una persona, ¿vale? En este caso tenemos lauqueis, que no sabemos muy bien si podría formar un formante onomástico, pero posiblemente, no está muy seguro, ¿eh? Los paralelos con lauqueis lo tenemos en lauquerditor, que está en íbero, donde tor es un numeral, normalmente erdi es mitad, y entonces aquí simplemente tendríamos la palabra lau como paralelo, porque el lauquer no sería erdi sería mitad y tor sería 9 en íbero, y viene de Giria. Otro paralelo tendríamos con la palabra anarquene, que ya hemos hablado, que es repetitiva en las estelas del sudoeste, en Faro, en Béjar, y inexistente en ibérico, con lo cual esta palabra no la hemos encontrado en todas las inscripciones que tenemos, más de 2000 en ibérico. Entonces, también podríamos cambiar la letra que anargene, anargenai y anargenti.
Los paralelos los tenemos que buscar, por ejemplo, en Genai y en el greco-ibérico y un Tegen, donde también hay dos puntitos y en mula. Y después también podemos segmentar an argene, an argenti, donde argenti lo podríamos relacionar con el argent francés, que significa brillante. Y entonces sí veríamos un paralelo con una lengua indoeuropea. Vamos a la otra estela y comentamos la otra. Aquí estaríamos delante de la estela de Capote, de Higuera la Real, también contiene escritura de la sudoeste, la lectura es de derecha a izquierda, con rotura en la parte media, lo cual vemos que, me dejas que se empezaría por este lado de la derecha, debajo de la rotura, ahí pondría, a ver si me acuerdo, Ikei, con un palito que está una letra igual, redundancia vocálica de la I repetida, toda esa parte rota, y continuaría a la izquierda la inscripción. Y la inscripción sería Uosor Erta Ate, donde este Erta se repite esta palabra Erta en la anterior estela que hemos comentado. También podría ser herda. Podría ser herda también. Y ate son dos palabras además que nos recuerdan que podemos deducir de dos ideas. Ate sabemos que es como por rehacer, por Atellina, que es la renacida, sí. Y de Yurverda también la deidad, quizás lo de Erta no sea tanto Erta sino Erda, ¿no? Que no recuerdo ahora qué significaba Erda. También se escribe Ataecina y Ataegina. Sí, pero el original es Gina, Ate Gina. Bueno, todos son formantes. En cualquier caso, Ate lo tenemos también en celta, que significa muy. Muy, también puede usarse para eso, correcto, sí. Y después también estos formantes ate también lo tenemos escrito en íbero y también tenemos ata en íbero, por lo cual podría ser que estas lenguas se hubiesen fusionado, mezclado y al final estuviéramos hablando de lenguas del neolítico que tienen una base con el íbero, pero después cuando vienen los indoeuropeos se mezclan y forman una lengua un poco peculiar, podría ser también. En cualquier caso, los onomásticos tiran más al indoeuropeo. Uosor contiene el formante sor que también tenemos en íbero y también tenemos en vasco, por ejemplo, sorioneku contiene este formante sor, pero aquí tenemos uosor y esta parte rota, con lo cual aquí habría algo más, ¿no? Entonces, los paralelos con Ertaune los encontramos en Ertaunei, escrito en celtibérico, como hemos comentado antes, en el yacimiento Cabezo de las Minas en Botorita, Zaragoza, y este Ertaunei está escrito en celtibérico. Lo que pasa que por aquí pues está esto roto y bueno, y posiblemente aquí fuera otra palabra, pero en cualquier caso ese Ertaune se repite, ¿no? Tenemos también paralelos en Aut, en Pechmao del siglo III, con Ikei, que lo he estado buscando yo en la base de datos Hesperia, que es una base de datos que consulto y consulta a todos los especialistas en epigrafía, y Ikei sale escrito en íbero. En la zona de los sordones. Habla alto porque en la zona de los va a comer esto de en la zona de los sardones, que sería la zona de influencia gala. Y Osor es un nombre escrito en íbero, aunque podría ser de otra índole, porque los íberos también estaban mezclados con grupos celtas. Y se encuentra Osor Tarbán, escrito en la estela de Casper. Ates también en la piedra de Crusí, con Ilunate, Ilun Masate, donde este Ilun también lo encontramos en inscripciones vasco-aquitanas, como Ilunos Deo, Ilunate sería en íbero, Ilunate Neitin y Unstir, donde Neitin es una divinidad íbera y Unstir es como... Que sería el netón celta, Neitin por lo menos se relaciona, ¿no? Por lo menos Neitin se relaciona con el netón celta, sí. Y estas ya estarían, ahora vamos a hablar de la siguiente. Sí, un segundito que está... Sí. ¿Están viendo? Si quieres vamos viendo... No, sí, van a ser 2 segundos. Prefiero incluso hacer un pequeño corte en el vídeo. Pero podemos ver las de estas aquí. Bueno, sí, de paso, mientras esperamos para ver la siguiente escena, os enseñamos este tesorito que todo el mundo desea ver. Claro. Que son las caras del turriñuelo, con sus peinados flamígeros y sus pendientes de aro, que iban enrollados alrededor de una cuerdita, que gracias a esto... Una de las importantes de estas piezas es que se puede apreciar la cuerda, algo que dio la pista de cómo se llevaban estos pendientes
que serían esos enormes pendientes de oro que pesarían, a ver, aunque están huecos Esos por dentro... los encontraron en Cancho Romano. En Cancho Romano, correcto. Aunque están huecos por dentro, realmente pesan. O sea, el oro pesa y al final te acaba deformando la oreja. Y estas cuerditas ahí en las estatuas nos permiten ver cómo lo llevaban sin deformarse las orejas. Cuenta, Roland, perdón que te he interrumpido. Estos pendientes son de manufactura oriental. Estos pendientes son de manufactura oriental. Hay una reina acadia que se llamaba Ninpuabi que llevaba esos mismos pendientes como los que llevan estas estatuas y con la cuerdecita también. Se puede ver por internet solamente poniendo joyas de la Ninpuabi, que era una reina acadia que gobernó en la ciudad de Ur. Cuando se excavan las tumbas de Ur, una de las tumbas reales de esta dinastía, Acadia lleva estos pendientes iguales, idénticos a los de las estatuas. Y vemos Nosotros, también... pues, tenemos influencia de los fenicios. Vemos también lo que vimos en Cancho Romano, la piececita que para las riendas, junto a muchos más detalles equinos. Vamos a hablar también de en esta honor pieza. a lo que representaba el caballo para los iberos, que era el honor, y también representado con diosas como Hipona, Ecuona, o ya mestizándose con dioses orientales como Hipón, la influencia griega también, porque aquí ya vemos que es bicéfala la pieza, y ya ahí está orientalizada, ahí ya tenemos una influencia más de Oriente. Hablamos de esta pieza. Esa pieza, sí. Sí. Vemos que es una deidad femenina porque está abierta de piernas, como hemos comentado en Cancho Romano, Sí. y tiene la silla en tijera, que además eso también es influencia oriental. En este caso no tiene No tiene silla en tijera, pero tijera. nos recuerda esa silla en tijera que Sí. comentaste tú. Que Y además la tiene, el atributo es femenino, el atributo genital. Por otro lado, las caras parecen casi que rostros masculinos, y de ahí el juego de Hipón. Sí. De etnia y Hipón. Si me dejas lo explico yo. Venga, explícalo. A ver, esto primero es un pasador de riendas para el caballo, ¿vale? Es un pasador de riendas que representa una divinidad que es dual. Pues la cara, una mira para la derecha y la otra cara mira para la izquierda. Es dual también porque lleva dos palomas, tanto una se posa encima del brazo derecho como se posa en el brazo izquierdo. Y es dual porque son dos caballos, uno a la izquierda y otro a la derecha. En esa dualidad nos están hablando del culto y de la divinidad, que en este caso es dual y se llamaba, en el Mediterráneo antiguo, Ponniaterón. Este Ponniaterón, o señor de los animales, en este caso señora de los animales, se representaba también con la diosa Inanna, por ejemplo, y la diosa Astarte. La diosa Astarte y la diosa Ishtar también son señoras de los animales y se llaman Ishtar Mistress of Animals. Entonces, aquí, como ha dicho Rubén, es una mujer porque muestra su sexo y se ve claramente que es una mujer. Está abierta de piernas como símbolo de fecundidad, pero en cambio no lleva silla de tijeras como en la necrópolis del mosaico de Cerro Gil. Quizás sea más una silla de montar, algo así. Sí, representa. más yo pensaría que sí, porque Incluso representando también a veces como la forma de una matriz o de un útero. Aquí está algo todo así, relacionado Con la fecundidad también. con la función también de lo de que... crear vida, ¿no? Sí, de la fecundidad. Pero yo la vería más tirando a Astarte, en este caso, por los Por la paralelos. influencia ya, pero ya es la influencia oriental en el estilo, es como ahora. Mira por las palomas. Mira cómo voy vestido yo llevo una sudadera americana. No, y ¿sabes? por las palomas. ¿Pero por qué? Porque sí, pero era la moda de la época. A ver, Ahora, ¿qué ¿qué pone? moda hay ahora? El 22. Lo importado de América, pues igual, ¿no? Se sigue un estilo, Conjunto relacionado con arreo. ¿Qué es arreo? De los caballos. Arreo. ¿Qué es arreo? De los caballos. Cuando arrea un caballo, al caballo, De va a un arrear. carro, de las riendas, donde pasaban las riendas del caballo, pasaban por esos agujeros. Gracias. Entonces, mira, metal bronce, Cancho Roano, Zalamea la Serena y el Turuñuelo Guareña, Sí, siglo lo grabé V. antes, sí. Siglo V, Grupo Roger, Latet. ¿Dónde ponen los arreos? Yo no sé dónde ponen los arreos. En alguna otra de las piezas.
Y esto lo digo siempre en nuestra página, en nuestro canal, le llamamos el coso. Si alguien sabe qué utilidad tenía, algunos dicen que como peso, que como... No se sabe qué es. Si alguien puede ayudarnos a averiguar qué es eso, el número 11. ¿El 11? Sí. ¿Eh? Llevamos años intentando averiguar entre expertos y aficionados qué narices es eso, el 11. Curioso, ¿qué es? No sé, le llamamos el coso. Vamos a explicar las estelas. Uy, ¿No has explicado la segunda? Nos queda, vamos por esta, que es la de las más importantes quizás para ti. nos queda la de ciruela. Esta, y nos quedaría también esta, que no sé si la has preparado. La chiquitica, bueno, y el plato de los búhos. Vente para acá. Vamos por Explicamos acá. la estela de ciruela. Mira, vamos a leer ahora esta estela, la estela de ciruela, que está, como veis, bastante rota, un poco dañada, deteriorada, han pasado miles de años, y todas estas inscripciones se van desgastando y son muy difíciles al final de leer. Bueno, si miramos el calco de arriba, que han hecho aquí en el Museo de Badajoz, veremos que se lee de derecha a izquierda la primera línea, la línea superior, y de izquierda a derecha la línea segunda, y que a la derecha hay una cruz, fuera de, digamos, del texto, fuera de lo que está escrito, hay una cruz grabada, como hay una X en la parte izquierda, que también se ve muy bien en el calco. Entonces la lectura, la transcripción en escritura del sudoeste de esta estela es Aucoolion Ertaune Tarielnon. Aquí vienen dos puntitos porque ya estamos en la línea de abajo. Tarielnon está en la línea de abajo, dos puntitos. Lirniene Narkenai, que Narke es una fórmula funeraria en la escritura del sudoeste. Por eso sabemos que estas escrituras son de la misma cultura, la misma lengua que las escrituras del sudoeste, que también se llama tartésica, no sé si bien o mal, que tenemos en Faro, en Béjar, en Portugal y en otras zonas colindantes con Portugal. Entonces, esto estaría escrito en signario del sudoeste. Tenemos redundancia vocálica, mira, enfoca aquí a mis apuntes, en Aucoolion, aquí tendríamos redundancia vocálica en la O, en Ertaune también, donde recordemos que Erta lo tenemos en la estela anterior que hemos explicado, y que bueno, sería Erta la base de alguna palabra, ¿no? O Erda. Tenemos Tariel, que también podríamos cambiar esta ta por da, porque son sílabas duales, que podríamos ser tada, entonces leeríamos Dariel, que Dariel es la forma en hebreo de llamar Daniel. Igual, pues podemos pensar que estas gentes estarían muy mezcladas con pueblos igual orientales o tal, porque esto en hebreo bíblico Dariel es diminutivo, digamos, de Daniel. Pero ¿qué pasa? Que aquí tiene este añadido non, que encontramos bastante en otros nombres de escritura del sudoeste, esta terminación en non. Luego viene el irniene y la fórmula funeraria narke más nai, donde en otras estelas encontramos narkenti o narkene, por lo cual parece ser un verbo que podría ser relacionado con descanse en paz o algo así, más o menos. El adormecido, algo así dijiste. Sí, porque... la traducción literal, ¿no? Adormecido. Adormecido porque narque en inglés antiguo, creo que era, si no me equivoco, significaba como dormir, dormir. Entonces, claro, cuando una persona está muerta, parece dormida, en cierta manera. Y las palabras que usarían en la prehistoria o la protohistoria, igual nosotros no las entendemos hoy en día, pero cuando una persona duerme, en cierta manera es que está muerta, ¿no? Entiendo, siempre se ha dicho el descanso eterno. Sí, entonces, cosas, claro, ¿no? lo podemos relacionar con alguna conjugación así relacionada con eso, ¿no? Duerme tranquilo o cualquier cosa. O en paz. Utilizaran eso, la frase que utilizaran ellos. Sí, entonces aquí lo tengo sin redundancia. De hecho, vocálica, los romanos adaptaron ese tipo de cosas de los iberos, ¿no? Ellos no ponían inscripciones de
el requiem en pache o que la tierra te sea leve también hasta que no tuvieron contacto con los pueblos iberos y otros pueblos, ¿no? Tengo entendido, no sé si es correcto eso. En ibero es aretaque, aquí yace. Sí, pero el romano en sí no empezó a poner en sus muertos el que descansaran y tal, o que la tierra te sea leve, hasta posterior del contacto con los íberos, ¿no? Pues eso no lo sé, la verdad. Creo que eso me escuché escucharle el otro día a Luis Carlos y Ujú. lo estaba comentando. Pues no lo sé. Por ejemplo, tenemos paralelos con un nombre en Troya como Tarsicos, por el formante tar, pero ese formante tar en nombres lo tenemos también en íbero y en aquitano. Por ejemplo, Gontar es un nombre vasco-aquitano. Entonces es muy complicado de saber realmente, pero por ejemplo lo que hemos dicho, Ariel es una variante del hebreo Daniel. Vale, vamos a explicar un poquito la pieza. Ay, no, perdona, léeme lo de La frase en latín. lo que está en latín, que es una reaprovechación de la Pero estela. no la podemos ver porque está del otro lado y la verdad, preferimos ver esto 10.000 veces antes que las letras en latín Bueno, tenemos ya Mérida, que si queréis ver cosas en latín la tenemos llena, solo tenéis que levantar una piedra y os aparecerá algún texto. Entonces nos interesa sobre todo ese texto. Esto es lo que más valor le damos. Lo que pasa es que como está reaprovechada y también es funeraria, Y dice, fue reaprovechada en el siglo I después de Cristo como estela funeraria de la época romana. Transcripción. Claius Iulius Clemens Anorum del año 60 Ic situ est. Aquí está el tío, básicamente pone. Es una lápida funeraria del año 60 y de un tal Caius Iulius Clemens. y enfoca aquí arriba, aquí pone lo de la estela epigráfica. Lo que pasa que no, la transcripción que acabamos de dar aquí no la ponen, no está escrita. La transcripción que hemos leído nosotros no está escrita en el museo de la estela de Sirida. Vamos a la pieza de al lado. Y ahora este plato nos interesa. O vamos a. Quiero explicar un poco. ¿Quieres ir al Turuñuelo? La pieza en estudio es una pizarra de Casas del Turuñuelo en Guareña, que es un alfabeto, pero que se llamaría un alfabeto silábico, donde he hecho aquí yo mi chuletilla, donde tenemos las vocales, muy similares a las del sudoeste, como hemos visto, A, I, O, U, ¿vale? Las vocales. Esto sería el signario de Espanca, donde la letra O estaría en la parte rota de la pizarra del Turuñuelo, porque la letra O sale al final del alfabeto de Espanca. Y aquí tendríamos las letras Gaka, que veis cómo es, con solo un palito, Ngeke, Giki, Goko, y la Gupu nos faltaría. La tengo puesta aquí en lápiz porque no estoy seguro, estas dos. Hay silabogramas que no tenemos claro, como este tampoco y este tampoco. Pero más o menos he puesto los que más o menos hay claro. Esta sería la letra Bapa, la tengo que tachar, esta es la de la derecha, ¿vale? Porque me equivoqué. Esta sería la BP. Esta, la flecha, es BP, cuando en íbero esta es la vocal U, pero aquí sería BP, en este signario en el sudoeste también es BP. Y esta pues no lo sabemos, la verdad. He puesto esta como podría ser Bopo, pero también podría ser Bupu. Así que esta podría ser o Bopo o Bupu, no se sabe. Lo que sí que sabemos que esta es la letra Dalet, por lo cual esta es la letra Dutu. Esta sería posiblemente la Dotó, porque en íbero Dotó es así sin esta parte de abajo. Esta sería Diti seguro. Esta sería DT. Y la X es Data, igual que en la estela de Sirula que hemos visto, la X es Data y en signario sudoeste también. Aquí tendríamos la M, que es la letra 11, que proponen como una S, yo propongo que sea la M. La N, la N. Esta también la propongo posiblemente sea una R, porque se asemeja a la del sudoeste, que tiene esta forma triangular como esto aquí. Lo que pasa que esta es novedosa, no sale en otro lado. Esta sería la S de Shamek, la Shamek fenicia, y esta es la Sin, la letra Sin normal. Y posiblemente nos faltaría una R. Y estas son las letras en rojo que faltan, que son silabogramas todos, menos esta, que igual no es un silabograma, y esta tampoco, sino una consonante, pero
relacionada con la R se tendría que ver, pero todo lo demás en rojo son silabogramas. Y esto sería un poquito mi maqueta explicación, que aún no está en el museo, de cómo funcionaría el alfabeto del turuñuelo. No deja de ser un alfabeto silábico, semisilábico, con consonantes fijas, que son estas, la L, M, N, R y las dos S, la S sorda y la S sonora, las 5 vocales fijas y las silabogramas que tenemos como todos los alfabetos de lenguas paleohispánicas, incluido el celtibérico y el vascuence. Todos siguen estos patrones silábicos. Y ahora nos queda explicar la estela de la necrópolis de Medellín y el plato de los búhos de la necrópolis de Medellín. Creo que voy a hacer primero la estela. Va. Tenemos aquí esta estela. Quita la mano. Sí. Ahí. Enfocas el Quería dibujo, enfocar ¿no? El dibujo. texto, sí, para que Aquí en el dibujo, esta es la letra R a la izquierda, la letra R, en el dibujo les falta una letra K, que es una letra K que está debajo. Y Sí. aquí leeríamos anarque. Sería un segundito, te lo voy a enfocar ahí. Bueno, Sí, así la puedes enfocar. luego le pondré. Y claro, se ve que está rota esta estela. Luego la marca estaría a la izquierda En la del izquierda, todo, justo abajo, al sí. lado de la R. Que la vimos en el PC Sí. el otro día, sí. Sí. Vale, la lectura de la estela reaprovechada de la tumba 86H12 del siglo VI a.C., la lectura es de derecha a izquierda. Te la señalo. Se empieza a leer aquí con una letra L, una letra O, que no está muy bien definida en el calco, una letra CO, que también está un poquito borrosilla, otra letra O, una N, que se leería locón. Luego viene un palo que se ve muy mal, pero es una letra que muy difuminada, y un círculo que también no está dibujado porque está muy borroso y muy difuminado, que es redundancia vocálica de la sílaba que es que y se leería que eloi anarque. Y entonces aquí la lectura total sería locón que eloi anarque. Y no hay ninguna letra más, exceptuando las de abajo, que están en esta parte lateral, que sería ba, a, que es esta letra en forma de serpiente, es la sílaba ba, que es la B con la A, y la vocal A abajo. Esto se seguiría, pero como veis está roto, con lo cual aquí no tenemos lo que sigue de texto. Seguiría aquí con la L y la I también, que es li, y lo mismo, que está roto y no hay continuación, porque veis está todo roto. Sí, con el que se hacia y abajo. Y con el que estarían ahí en el otro lado. Es decir, aquí hay como dos líneas que van siguiendo. Y aquí iría el que justo aquí debajo. Sí. Hacia abajo con aquí iría el que. Lo que pasa que esto seguiría así y así. Y esto era una estela que hacía así, iba resiguiendo el borde y seguiría la escritura por aquí, ¿me entiendes? Sí. Seguirían escribiendo. Como pasa ahí en la del Sí. Turuñuelo clásica, sí. Sí, que sigue el borde, como la de la pizarra del Turuñuelo, que sigue el borde. Ellos iban aprovechando el espacio y aquí, en cambio, hacen así y así, pero ya veis que está todo roto. De lo que se puede leer, de lo que se puede transcribir, yo transcribo un nombre que es Locón, que lo relaciono con la estela de Fontebella, que tiene el nombre indoeuropeo Loco. Locoponi, por ejemplo, con paralelos en nórico, en Panonia, como Louco, Loco, ya escritos en latín. Y el nombre Atedunus, que también contone ate, como en el otro lado. Por eso hablamos de nombres indoeuropeos. Dunus. Todas estas relaciones son mías, ¿eh? Quiero decir que todo esto lo he buscado yo y nadie más, ¿eh? También me queda por hablar por el plato de los búhos. El plato tiene una cosa muy interesante. Todos tienen cosas interesantes. Sí, pero una cosita muy curiosa. Hay una cosa de aquí, de la estela de Siruela, mira, enfoca. Hemos dicho que lo que se lee, incluso que aquí acaban ellos con la R y que abajo va la que, ¿verdad? En cambio, mirad la transcripción que nos ponen. Aquí pone locón que loi anarque. Pero no, eso es el plato. No. Esto es la estela, mire. Esta pequeña estela, plaga. Ah, sí. Hombre, si te lo acabo de leer. Pensaba que era la transcripción del plato. No. Y la transcripción del plato es eso, tetuna. No, deja. Sí. Aquí pone locón, que acabo de decir que es un nombre, que eloi, donde tiene redundancia vocálica,
Anarque sería hasta aquí que acaba la lectura, hasta Anarque. Y añaden la E, que también está. Bueno, la E no la he visto, esta E de redundancia vocálica yo no la he visto. Ni siquiera ponen aquí la que, la E no la he visto. Está hasta aquí, hasta Anarque. Y todo esto de aquí sería una suposición de que acabara en Narcanionti. Sería una suposición, pero aquí no lo pone. Lateral, y sí que se le va A en el lateral, como hemos comentado. Y esto es lo que se ve, pero esto no se ve. Ahora vamos por el plato de los búhos. El plato de los búhos. A ver si encuentro lo de que tengo escrito. A ver, a mí principalmente lo que me llama la atención, pero vamos a tener que dar voces porque están con una radial, es que si bien hay un mensaje escrito en escritura del suroeste en el plato que queda más claro que sería Tetunae, ese de ahí que es el que tiene escrito, hay otro mensaje que no se ve tan bien y que incluso las propias runas, nosotros al transcribirlas con el ordenador nos hemos dado cuenta, mira, ven ese borroncito de ahí. Luego lo vamos a hablar tranquilamente en el plato, pero ese borroncito de ahí realmente representa otra runa que está por ahí engarzada, que a contraluz la vamos a ver mejor nosotros en casa con la foto. Y no corresponde al suroeste, es alfabeto ibérico. Cuando nos hemos puesto a transcribirlo en casa nos hemos dado cuenta de que dice, además, creo que recordar que decía lo mismo Tetunae, ¿verdad? No. ¿No? ¿Qué decía? ¿Recuerdas la transcripción? Tengo aquí el guión. Tengo aquí el guión, sí, claro. ¿Qué apuntamos? Bueno, hicimos una lectura más o menos igual que la de Almagro Gorbea, que era Snelkar. O Snelbar. Snelkar, porque la letra K es lo que decía, que la K no es ni la del turuñuelo ni la del sudoeste. La letra K se define por el ibérico, sí. Sí, de hecho, la única en la que tenía sentido, el único alfabeto con el que conseguimos hacerle algo que tuviera significado y fonética fue con el ibérico, no con el suroeste. La letra K es esta, en el turuñuelo, ¿verdad? Pero es que aquí en el plato que hay otro palito, que es la típica que es en el ibérico. Pero no solo por eso, luego eso lo repasamos en plato tranquilamente. Déjame que explique y el plato. explica lo que tú tengas que explicar del plato. Déjame que explique del plato. El plato de los búhos tiene una referencia que es D02015 en el Museo de Badajoz y la lectura es: en la parte izquierda del plato se lee una inscripción del sudoeste de derecha a izquierda que pone Tetunae, pero esta inscripción se puede interpretar Tedunae, Dedunae o Tetunae, es decir, como son sílabas y ahí no escribían en dual, la lectura me parece más coherente, es Tedunae. ¿Por qué? Porque he encontrado paralelos en la lengua celta con Duna y con Dunos, por ejemplo, Lectondunos. Son nombres que se usaban en lenguas célticas, pero también con Meduna, que era una divinidad celta. Y aquí lo tengo anotado, los paralelos con Duna. Deae, Bercanae e Medunae, votus solvit libet meritum, algo así. Está en latín. Inscripción en latín de Austria, Caturiges, de los ebrudonenses, Patributunae cari filiae. Aquí está en la terminación en ae, que es muy típica en latín. Qué curioso que un plato que data del siglo VI a.C. tenga una terminación en ae en Tetunae o Tedunae. Y en el otro lado, que además eso nos sonaba un poquito casi a declinación griega, ¿verdad? El ae. Bueno, se usa en latín. De ablativo, dativo. Filiae es hija, sí. En latín. Aquí está en latín. A mí me suena más a un dativo o ablativo griego. Bueno. O además del siglo VI a.C. los latinos no habían llegado. Los griegos sí. Los griegos sí. Y podían haber influenciado de alguna manera en, en temas de declinaciones o algo así, poder significar a la diosa tal o a Medunae o Tetunae, Tet-un-nae. Y a Teduna lo he encontrado en núrico, Ateduna, imagínate, donde tiene Ate y Duna, en nórico, que es la lengua que hablaban en los de Hallstatt, inscripción de Rickenberg y Klagenfurt en Austria. Es decir, los paralelos están, solamente los han de ver, saber interpretarlos. Lo que
ya os digo, me parece que estamos hablando de una cultura que desde la Edad del Bronce tiene mucho mestizaje con Sí. tanto atlántico como mediterráneo, Sí, y decir que europeo, lingüísticamente sí. también debe tener un mestizaje, porque aquí estaban los griegos, los fenicios, claro, toda esta gente tiene una relación después con las lenguas que se hablan aquí también. A ver, estoy buscando a ver si encuentro lo de la inscripción no lo encuentro ahora lo que tenía preparado. Bueno, en cualquier lado, que lo hemos mirado en casa de Rubén, la inscripción de la derecha la hemos ampliado lo que hemos podido, que está muy borrosa. También salen 2 búhos dibujados que no se aprecian casi. No sé si aquí hay el calco Sí. del plato. De hecho estoy enfocando el calco porque se ve mejor Vale, en el porque calco, el cristal refleja mucho. sí, en el calco no se ven los 2 búhos, ¿no? Sí, se ven, pero muy mal también. Es que no se ven Pero muy... por el cristal que refleja mucho la luz y... Vale, hay 2 búhos, pero se ven muy difuminados también en el plato. Los búhos tienen relación con la divinidad de la noche, con una diosa cazadora también, y están en un ámbito funerario, dentro de una Bata, tumba. Dentro de una tumba. Bueno, incluso en las estelas, en el calcolítico, todos estos búhos y todas estas representaciones vinculadas a la diosa, y en tumbas que acompañan al difunto en su viaje al más allá. Los encontramos en Valencina de la Concepción, los encontramos también en Siria, es decir, toda esa representación del búho relacionado con divinidades seguramente vinculadas a la Madre Tierra. Y en la mano izquierda tenemos un símbolo que tiene forma romboidal, ¿lo veis? Ese símbolo en la mano izquierda. Sí, Roland, lo vemos. Ese símbolo también sale en un plato de Casas del Turuñuelo que han encontrado hace poco, y sale en las esculturas de Cerrillo Blanco de Porcuna, datadas a mediados del siglo V a.C. Y este plato pues es más o menos de esa época también. Entonces, claro, me parece que este símbolo representa algo relacionado con la religiosidad antigua, porque no deja de ser que posiblemente Tetunae o Tedunae sea una divinidad, pienso yo. En cambio, en el otro lado, como os he dicho, esa inscripción se lee muy mal, pero la dirección es de izquierda a derecha. Cuando nos encontramos una dirección contraria a lo habitual, que normalmente todas estas han sido de derecha a izquierda y esta es de izquierda a derecha, ya, ojo, vigila, que aquí pasa algo raro. Mira la letra K, que es la última, la segunda la última. Primero, la última es la R y la antepenúltima es la letra K. Vemos que tiene 2 trazos, y que ni en la escritura del sudoeste ni en la escritura de la pizarra del Turuñuelo tiene 2 trazos la letra K. La que se ve ahí como muy emborronada, que parece que están ahí varias letras, han hecho unos símbolos raros, no se puede identificar bien aquí. Cuando estuvimos viendo en el ordenador vimos que era un glifo. Luego nosotros tenemos la imagen a contraluz del plato original de lo que se ve realmente, porque ahí han puesto algunos que son rayones. Realmente ahí se han juntado 2 letras que ahora mismo no las recuerdo. Luego lo repasaremos con la foto. La primera de la izquierda, la primera... Era como Goku, creo. No, sí. la primera... Bipi. A ver, espera un momento. Tú me estás diciendo la primera, que es la M, ¿no? Que parece una S, ¿no? Sigue, luego viene una I, luego viene una O. Después de la O, que esas están separadas, hay 2 que se juntan. Antes de la R, entre la R y la O. Deja que busque mis apuntes, a ver si lo he traído. Es que creo que traje lo que vimos en casa y que hicimos los dibujos, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo tenía yo apuntado, pero lo tenía apuntado para luego en plató, no para, Vale, para pues, aquí en el directo. Yo aquí quería pues hacer algo igual... más ligerito, más Vale, light, pues entonces ya porque está. llevamos 23 minutos solamente Vale. con este otro cachito, o sea, más de vídeos de 5 horas, vamos. Vale, bueno, a ver... Pues dejémoslo estar ya entonces. Si ahora en plató os lo explicamos mejor, chicos. Ya, claro, sí. Vamos a mostraros un señor. Mira, aquí está la marmita donde Ateli se cayó de chico. Esta era de Canchorroano también, ¿no? Esta grande. A ver, lo vamos a leer. Creo que era de Canchorroano, lo mismo me equivoco. Turuñuelo, no, esta es de Turuñuelo. Es de Turuñuelo este caldero mágico. Las cerámicas importadas de Oriente. Porque hablamos siempre del comercio entre tartesos con culturas mediterráneas que traían cerámicas y vidrios, y el estaño que se importaba por los celtas hacia las culturas mediterráneas.
aquí no está lo de... Es que estoy buscando el chiquitito de Canchorruano.